Bienvenidos a esta clase número 3 de griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos la segunda declinación, el orden de las palabras y la nu movible. Como en todas las lecciones, comenzaremos primero por mostrar el vocabulario de la lección, que es el siguiente. Son 6 palabras y en este caso son 6 sustantivos, 11 sustantivos, y una conjunción. La primera palabra es adelphos, que significa hermano. Esa jo que ustedes ven luego de adelphos lo vamos a ver en la lección de hoy, pero les adelanto que es la marca que nos señala que esa palabra es de género masculino. Lo aconsejable en estos casos, lo vamos a repetir después nuevamente, es que cuando ustedes estudien en sus casas el vocabulario, cada vez que tengan sustantivos, en este libro les van a mostrar una jo en este caso, que es un artículo que denota el masculino, una to, que denota cuando el sustantivo es neutro, o una hei, que va a ser una eta con un espíritu rudo, hei, cuando el sustantivo es de género femenino. Es importante, es aconsejable entonces, que cuando estudien la palabra, en este caso adelphos, agreguen también después el artículo de tal manera que se puedan ir memorizando el género del sustantivo, cuestión que también vamos a ver en la clase del día de hoy. Entonces lo ideal en su casa es que ustedes, por ejemplo, la palabra adelphos la estudien como adelphos jo. Nosotros para efecto de la clase no vamos a estar reiterando palabra por palabra el artículo. Después tenemos anthropos, que significa hombre, apóstolos, que significa apóstol, doulos, que significa esclavo o siervo, doron, que significa ofrenda o regalo, thanatos, que significa muerte, hieron, que significa templo, kai, que es una conjunción, y se traduce como y o también al español. Logos, que se traduce como palabra, nomos, que se traduce como ley, oikos, que se traduce como casa, y huios, que se traduce como hijo. Cabe señalar que en estos vocabularios, como corresponde también al primer año, se prefiere siempre colocar una o dos acepciones para las palabras, pero muchas veces las palabras en griego, como ocurre también en otros idiomas, puede tener más de una acepción. Por ejemplo, logos se puede traducir de más de una forma que no sea palabra, pero para efectos de primer año es bueno siempre relacionar cada palabra con una o dos acepciones solamente. Esto se lo tienen que aprender de memoria y les permitirá ir teniendo un mayor vocabulario a medida que vayan pasando las lecciones, los que va a facilitar los ejercicios de traducción, así como también los va a motivar porque van a empezar a entender más frases del Nuevo Testamento. El día de hoy comenzaremos a estudiar el sustantivo griego. Al respecto, señalar que en griego hay 3 declinaciones, así las vamos a llamar, para los sustantivos. Estas declinaciones son también las terminaciones con las que los sustantivos eh, pueden terminar, pueden terminar. Y en griego un sustantivo puede terminar de 3 maneras distintas. Cada una se conoce como la primera, la segunda o la tercera declinación. Por conveniencia, se presenta en esta clase la segunda declinación. Más adelante veremos la primera y la tercera. Ya se estudia la segunda en principio porque se considera que es más fácil y además es porque aglutina la mayoría de los sustantivos griegos. Cabe señalar además, como conocimiento general respecto al sustantivo griego, que en griego no existe un artículo indefinido como un o unos en español, un hermano, un regalo, unos primos, que eso está indefinido. Por lo tanto, el sustantivo adelphos, en este caso, quiere decir hermano o bien un hermano. ¿Ya? Y esto es porque en griego no tenemos un artículo indefinido a diferencia del español. El sustantivo en griego tiene género, número,
y caso. A continuación vamos a ahondar un poquito más en cada una de estas tres características del sustantivo griego. El párrafo 28 del libro señala que hay tres géneros: el masculino, el femenino y el neutro. Frecuentemente, el género de los sustantivos tiene que ser aprendido individualmente por observación, es decir, no hay una marca característica en todos los sustantivos que nos permitan determinar a priori si es femenino, masculino o neutro. Eso se tiene que aprender por observación o de memoria. Sin embargo, esto es como un dato que nos ayuda para los sustantivos de la segunda declinación. Sin embargo, la mayoría de los sustantivos de la segunda declinación, los que estamos estudiando, terminando con os, son masculinos. Y todos los sustantivos de la segunda declinación, terminando con on, son neutros. Entonces, cuando tengamos sustantivos griegos de segunda declinación, que es lo que estamos viendo, que terminen en on, son todos neutros. Y aquellos que terminan en os, como adelfos, son en su mayoría todos masculinos en su género. En el vocabulario, esto es lo que les comentaba al principio, el artículo después del sustantivo indica su género. Por lo tanto, jo indicará aquel sustantivo que es de género masculino, hei aquel sustantivo que es de género femenino, y to indicará los sustantivos de género neutro. Párrafo 29. Hay dos números, en el caso de los sustantivos griegos, singular y plural. Y los verbos concuerdan con los sujetos en número, ¿no? Párrafo 30. Con respecto al caso, en griego hay 5 casos: el caso nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo y el vocativo. Estos casos son súper importantes aprendérselos. Los vamos a ver después, que están en la tablita, que se van a tener que aprender también de memoria, porque entender cuándo se utiliza cada caso nos va a ayudar mucho al momento de la traducción al español. Ahora entonces vamos a ver cómo se declinan, es decir, cuáles son las terminaciones que tienen los sustantivos de la segunda declinación en griego. Y para eso vamos a utilizar anthropos, el sustantivo que significa hombre en español, como modelo para estudiarnos la siguiente tabla. Esta tabla es conocida como paradigma, ¿ya? Y les va a mostrar cada uno de los casos en griego: el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo y el vocativo. Y también les va a mostrar cómo es la terminación tanto para el singular como para el plural. Esto se lo tienen que aprender de memoria y es lo sustancial de la clase del día de hoy. Voy a ver si. Entonces tenemos anthropos, el caso singular, perdón, el número singular para el caso nominativo, y anthropos es la misma palabra que uno se aprende en el vocabulario. Anthropos, anthropos. Sin embargo, después vienen las diferencias. El singular para el caso genitivo es anthropu. Entonces ahí vemos que la desinencia, la terminación cambia. Ya no es pos, sino que es pu. Omicron, upsilon. El dativo singular es anthropo. El acusativo es anthropon. Y el vocativo es anthrope. Cuando nos vamos al plural, el plural del nominativo es anthropoi. El genitivo plural es anthropon. Omega nun, esa omega nun siempre va a ser característica del genitivo plural. Anthropois, el acusativo plural va a ser anthropus. Y el vocativo plural va a ser anthropoi. Entonces, estas terminaciones que están marcadas en verde son las llamadas desinencias. Se las tienen que aprender de memoria y se van a utilizar para todos los sustantivos de la segunda declinación en griego. Hay unas pequeñas, muy pequeñas variaciones para los sustantivos de género neutro que vamos a ver en la siguiente lámina, pero las variaciones son mínimas. Este es el patrón general y es lo que se tienen que aprender. Después,
ustedes pueden reemplazar cada uno de los sustantivos, pero siendo de segunda declinación, siempre van a tener estas terminaciones que están marcadas con verde, ¿ya? Entonces uno se lo podría aprender como el singular nominativo os, el singular genitivo u, o, ton, e. Y el plural hoy, on, ois, us, hoy. Eso ven ustedes cuál es la forma más fácil de memorizarlo. Lo importante es que siempre sepan que estas terminaciones, es decir, lo que está después de la pi, es lo que es la marca característica de la segunda declinación de los sustantivos griegos. Como les comentaba, hay muy pequeñas variaciones cuando uno estudia la segunda declinación para el caso del género neutro. Ustedes pueden ver en la pantalla y aquí tienen la desinencia para el género neutro. Pero básicamente nos vamos a encontrar con las mismas palabras. Hay una diferencia acá, ¿verdad? Voy a ir marcando en verde dónde están las diferencias. Son bastante mínimas. Lo que sí deben conocer es que en los sustantivos de género neutro, el nominativo y el caso vocativo se declinan de la misma manera. En este caso, el ejemplo se está haciendo con la palabra doron, que significa presente, ofrenda o regalo, y el nominativo y el vocativo se declinan en el singular como doron y en el plural como dora. El resto de los casos son iguales que lo que aprendimos en la lámina anterior, que es para el caso femenino y para el caso masculino. Y hay otra variación en el plural del acusativo que termina en alfa. El resto son exactamente igual que lo que aprendimos en la lámina anterior. ¿Ya? Esto también hay que aprenderlo de memoria. Como les comentaba anteriormente, aprenderse los casos del sustantivo griego es de vital importancia porque nos permite saber por qué se utilizan en ciertos casos, valga la redundancia, pero también y principalmente porque nos ayudan mucho al momento de la traducción. A continuación, el panorama general de los casos para luego ver en detalle en qué consiste cada uno o cuándo se usa cada uno de ellos. El cómo se traduce cada sustantivo requiere, entre otros, saber en qué caso se encuentra. Lo anterior, porque cada caso relaciona al sustantivo con su contexto inmediato en una frase. A continuación, veremos cómo opera cada caso para así ir conociendo cómo se relaciona el sustantivo con las otras palabras en una frase, lo que nos ayudará en la traducción al español de cada sustantivo. Entonces, a continuación vamos a ver en qué casos, en general, se utilizan el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo y el vocativo. El párrafo 34 señala que el sujeto de la oración está siempre en caso nominativo. Entonces, aquí ya tenemos el primer caso, que se utiliza para el sujeto de una oración. Entonces, aquí tenemos como ejemplo apóstolos ginoskei. Y eso, apóstolos, está en caso nominativo y quiere decir un apóstol conoce. Entonces, el apóstol, que es el sujeto de la oración, está en caso nominativo. Entonces, en una oración griega, cuando tengamos el caso nominativo, tenemos que identificarlo con el sujeto de la oración que estamos leyendo. Por su parte, el complemento directo del verbo está en caso acusativo. Entonces, blepo, que es yo veo, logon está en caso acusativo, según las tablas anteriores que aprendimos, o que tienen que ustedes repasar en la semana. Y esto quiere decir veo, o yo veo, que es blepo, una palabra.
Entonces, el acusativo viene a complementar directamente al verbo. ¿Ya? Está el verbo, que es yo veo, blepo, pero ¿qué es lo que veo? Y ahí viene el acusativo, una palabra, logon. Ya llevamos 2 de los 5 casos que debemos aprender. A continuación vamos a ver el caso genitivo. El caso genitivo generalmente expresa posesión. Por eso, y lo voy a reiterar más adelante, para efectos del primer año de griego, cada vez que veamos el genitivo, vamos a agregar la palabra de en español, ¿ya? De manera que logoi apostolon quiere decir las palabras de los apóstoles, ¿ya? Entonces, apostolon está en caso genitivo plural, por lo tanto vamos a añadir la palabra de cuando nos refiramos al sustantivo apóstoles. Y como logoi quiere decir palabras, van a ser palabras de los apóstoles. Entonces vamos a añadir el de cuando tengamos el caso genitivo. Aquí se señala que el genitivo también tiene otros usos, pero la verdad es que para andar correctamente es mejor dejar esos otros usos y por lo tanto traducciones un tanto distintas para el segundo año de griego. Por ahora, por el primer año, siempre que utilicemos el genitivo, lo vamos a traducir agregando la palabra de en español. Cuarto caso, el caso dativo. Es el caso del complemento indirecto. Así, lego, logon, apostolois, quiere decir hablo o yo hablo, que es lego, una palabra, logon, a los apóstoles. Entonces, el dativo viene a complementar de forma indirecta el verbo. ¿Qué es lo que digo? Una palabra. Y esa palabra está en caso acusativo porque es el complemento directo. Pero, ¿a quién le digo las palabras? Perdón, ¿a quién le digo esas palabras? Se las digo a los apóstoles. Y ese a los apóstoles es el dativo. Por lo tanto, así como en el caso genitivo añadimos un de al traducirlo al español, cuando utilicemos el caso dativo vamos a añadir las palabras a o para cuando hagamos la traducción. En este caso, apostolois será a los apóstoles. Y finalmente vamos a ver el caso vocativo, que es un caso que se ocupa muy poco en griego y que desempeña la función de llamar o de invocar, de ahí su nombre. Entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo. Adelphe, que es el sustantivo que está en caso vocativo, blepomen. Blepomen sabemos que es vemos, nosotros vemos, y aquí tenemos la traducción que es hermano, vemos. Entonces el vocativo no se añade a diferencia del genitivo y el dativo de alguna palabra en español, simplemente es un caso que se utiliza para llamar o para invocar. En este caso, hermano, está haciendo una invocación, ¿verdad? O un llamado a ese hermano, y eso está en caso vocativo. Como les señalan acá, es un buen dato que el plural del caso vocativo, en palabras de todas las declinaciones, lleva la misma forma que el nominativo. Entonces, el vocativo plural más adelante se puede omitir en los paradigmas. Lo que les comentaba anteriormente, lo quise subrayar, que para simplificarnos la vida en este primer año, vamos a considerar lo siguiente. Con el caso genitivo vamos a añadir de en la traducción y con el caso dativo vamos a añadir las palabras a o para según corresponda. Aquí tienen un poco un resumen de lo que les comentaba anteriormente. Tienen la segunda declinación que ya vimos para el sustantivo anthropos y en la tabla derecha tienen la traducción a español. La única novedad es que se añaden estas palabras que les comentaba en el genitivo de y en el dativo a o para, ¿ya? Pues recuerden ustedes que es esto lo que deben aprenderse de memoria en sus casas, ¿ya? Aquí solamente tienen una traducción al español con estas marcas características del genitivo y el dativo para este primer año.
el orden de las palabras en griego. El orden normal de la oración griega es sujeto más verbo más el complemento. No hay una tendencia especial, como en otros idiomas, a poner el verbo al final. Ahora bien, si bien la tendencia normal es sujeto, verbo, complemento, es decir, yo como una manzana, yo hablo a los niños, en fin, en griego se puede variar libremente el orden para los propósitos de énfasis o eufonía. Por ejemplo, la oración un apóstol habla una palabra normalmente sería apóstolos legei logon. Entonces, apóstolos, un apóstol legei habla logon una palabra. Pero igual se puede escribir legei apóstolos logon, como también logon legei apóstolos. Cualquiera de estas tres formas de escribir significa lo mismo. Un apóstol habla una palabra. Entonces, esto es lo importante. La traducción correcta es determinada por notar las terminaciones o desinencias de las palabras y no por el orden de las mismas. Entonces, en general, en griego no importa tanto el orden de las palabras como si la desinencia o terminación de las palabras. Las palabras pueden estar en distintos órdenes, pero si las desinencias son las mismas, el significado no va a cambiar. Cabe señalar, sí, que eso no es para todos los casos. ¿Ya? Hay ocasiones en donde donde el orden de las palabras es determinante para el significado de la frase. Esos casos los vamos a ver más adelante y los vamos a hacer notar. Y finalmente vamos a ver la nu movible. Cuando la terminación usi, que ya sabemos que es de la tercera persona plural del verbo, está seguida por una vocal, o bien, cuando termina una oración se agrega una nu, llamada nu movible. Vamos a ver un ejemplo. Blepusin apostolus. Entonces ustedes pueden ver aquí que en blepusin tenemos esa nu al final. Eso ocurre porque la siguiente palabra comienza con una vocal. A veces se agrega cuando la palabra siguiente comienza con una consonante. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, es correcto escribir Lucy dulos o lucin con la nu movible dulos. Ambas son correctas y significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora bien, importante considerar esto. No suponga que esta nu movible ocurre al final de cada forma verbal terminando con vocal cuando la palabra siguiente empieza con vocal. Al contrario, ocurren solamente unas pocas formas aprendidas cuando aparecen. Entonces, la nu movible, si bien se puede dar cuando la siguiente palabra comienza con vocal, e inclusive también se da cuando la siguiente palabra comienza con consonante, no ocurre en todos los casos, ¿ya? Y la verdad es que esto es, es otro estudio, pero tiene que ver con cuál era la forma de escribir de las personas que fueron copiando los manuscritos, ¿ya? Un poco reflejan los estilos de cada uno, pero lo importante es que esta nu movible no afecta en nada la pronunciación, perdón, no afecta en nada la traducción de una palabra, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo ustedes no se asusten cuando ven esta nu movible, sepan ustedes que tiene este origen, particularmente se usa con la terminación usi de la tercera persona plural del verbo, o a veces también en otras palabras cuando la siguiente comienza con vocal, o incluso cuando la siguiente comienza con consonante en algunos casos, pero es bastante irrelevante para la traducción, pero sí es bueno que ustedes conozcan que existe esta variable en los escritos. Vamos a ver un ejercicio para practicar, que es el primer ejercicio que les señala el libro guía de este curso para esta lección. Tenemos la siguiente frase griega, adelphos blepei anthropon. Entonces ustedes tienen que en la semana practicar con cada uno de los ejercicios, pero acá les voy a poner una traducción rudimentaria que podría ser un hermano, que es adelphos, ¿verdad? Está indefinido. Blepei, B,
tercera persona, él ve, un hermano ve, ¿qué es lo que ve? Anthropon, en caso acusativo, ¿ya? Un hombre. Un hermano ve un hombre. Sigan ustedes practicando todos los ejercicios que aparecen en la lección respecto a traducir de griego a español. Bueno, y con esto terminamos esta tercera clase del curso de griego del Nuevo Testamento.